Bueno, las 6:36, como bien saben, estamos en directo, es la vida misma lo que estamos haciendo aquí, en riguroso directo. Vamos a recordar algo que ha sucedido este domingo y que muchos de ustedes ni se han dado cuenta, ni se han apercatado, ¿no?, como se dice vulgarmente. Y bueno, y no solo eso, sino que otros ni se han enterado todavía, otros sí se han enterado por esto de las redes sociales, que fue, cundió la información de manera fulminante, pero apenas dio tiempo a darse cuenta. Me estoy refiriendo al terremoto que ha tenido lugar este domingo y que aquí lo hemos sentido en Córdoba. No es que, bueno, ahora interpretaremos si podemos decir que aquí ha habido un terremoto o que aquí hemos sentido el terremoto, que yo creo que es una definición bastante importante. Les voy a presentar a Luis Montealegre, que es geólogo y también profesor, ha sido profesor y también lo es todavía, ¿no? Alguna que otra clasecilla hay por ahí en la Universidad de Córdoba, ¿no? Alguna que otra. Bueno, la primera pregunta, Luis, ¿podemos interpretar de que aquí ha habido un terremoto o aquí hemos sentido un terremoto? ¿Cuál es la definición correcta? Evidentemente aquí hemos sentido un terremoto. Porque todos los titulares terremoto en Córdoba. No. Eso es erróneo. El terremoto ha sido cerca de Ceuta, entre Tetuán y Ceuta, en pleno mar Mediterráneo, en plena zona de Alborán, a 110 kilómetros de profundidad aproximadamente. Y lo que ocurre es que cuando es un terremoto de cierta intensidad, de un grado bastante alto, considerable, en este caso ha sido de 4. 4,6, bueno, ahí está, Sí, más o menos ahí, sí, en esa zona, ¿no? En ese punto, ese es el punto del epicentro, ¿no? Y eso a 100 y algo de kilómetros de profundidad. 110 kilómetros, sí, aproximadamente, sí. Es que he leído en dos webs esta misma mañana, y en una venía 102 y en otra 110, pero son 110 me parece, sí. Por lo menos la última. Pero es que el punto más o menos para que ustedes lo ubiquen donde ha sido este terremoto. Exactamente, está más cerca de Ceuta y de Huelao, concretamente el pueblo de Huelao, cerca de Tetuán, ¿no? Y bueno, ¿de 4,6 en Córdoba o ahí donde está ahí concretamente, bueno, el terremoto... Porque es otra interpretación, ¿no? Sí, pero a ver, cuando se dice que un terremoto ha sido de 4 grados o de 3 grados o 4,6, se está hablando de una magnitud. Se está hablando de la magnitud. La magnitud es la energía sísmica liberada durante la fricción, durante el movimiento la rotura, que notamos nosotros, ¿no? Es una medida de amplitud de onda, o sea, esto luego se recoge en los sismógrafos, aparece una curva así muy compleja, ¿no? Cuya amplitud, corregido de la distancia, es lo que se denomina o se define como magnitud, que son 9. Son hasta 9, es la magnitud de la escala llamada de Richter, ¿no? Entonces, el terremoto de Chile fue de 9 y pico, el de Japón fue 9, casi 10, casi, una burrada, o sea, una burrada. Y yo he sentido terremotos de grado 7, pero en Granada, concretamente en Albolote, en el año 56, y algunos cuantos más, también de grado 5, 6, etcétera, que son muy, muy intensos. Esto es lo que se llama magnitud. Es un dato objetivo. Sí, y ahí, en ese punto, concretamente vamos a en el volver punto a de ver Ceuta, si podemos... ahí la magnitud ha sido de 4 y pico y tal. Y ahora, otra cosa distinta... Sí, pero la interpretación que yo quiero preguntar claro, este terremoto se siente en muchos sitios. De 4,6 o 7, vamos a poner, en ese punto, pero en Córdoba no ha sido de 4... No. En Córdoba lo que se tiene no es un terremoto, sino que se siente, y entonces lo que se mide es la intensidad, no la magnitud. Y la intensidad es un dato un poco más subjetivo, porque se basa en consideraciones de las personas, en los daños y en las deformaciones que se han podido ocurrir en las rocas o en los edificios. Aquí, ¿no? Es un poco a criterio de los cuerpos de seguridad, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces la escala, se utiliza la escala europea de sismicidad,
Esto en esa escala es del 12, es la antigua escala de Mercalli, pero... Del 0 al 12. Sí, del 0 al 12. Y entonces en Córdoba concretamente se ha sentido un valor 3. 3. Pero es curioso porque ha sido en Montoro donde se ha sentido un valor 3, en Córdoba Alcolea se ha sentido 2 solamente, y en Sevilla ha habido un punto, cerca de Dos Hermanas, que se ha sentido 3, 4, y en cambio un poquito más abajo, más al sur, se ha sentido 3. Y después en el resto, en Málaga, Cádiz, etcétera, se ha llegado a sentir 2 solamente, ¿no? Esto, como es una medida bastante más subjetiva, pues lógicamente nos da una idea. Nos da una idea de cuál es el perímetro, de cuál es el volumen que ha afectado, pero solamente nos da una idea. 3 significa que hemos podido sentirlo. Sí, que yo no lo sentí. Los titulares que hemos visto en terremoto en Córdoba de 4,6 grados, eso es erróneo. Eso es totalmente un titular que eso es un titular muy bonito, muy impactante. Ha habido un terremoto en Córdoba. Para los cordobeses. No, hombre, de hecho, en todas las redes sociales ha habido un terremoto. Sí, o sea, no quiero decir que Córdoba no sea un sitio que pueda tener un riesgo. Esto es lo que se llama riesgos sísmicos, ¿no? Entonces, si el terremoto ocurre ahí en ese sitio, en ese lugar, en Ceuta, pues hay obviamente más riesgo cerca de Cádiz o que en Almería, por ejemplo, que está a unos cuantos centenares de kilómetros más lejos, ¿no? Cuanto más te alejes, menos riesgo sísmico. Entonces, un mapa de riesgos sísmicos de Andalucía, en cuanto lo ves, te das cuenta y dices, bueno, Málaga, Granada, Murcia también, etcétera, son zonas, son bandas además alargadas que están paralelas a las grandes fallas, a las grandes fracturas, las que están expuestas a mayor riesgo de sísmica, pero además de sísmica intensa, o sea, porque en Málaga puede haber terremotos de grado 8. ¿En Málaga? En Málaga. Bueno, de hecho, después vamos a ver un gráfico muy curioso. Sí, sí, sí. El por qué se siente, por ejemplo, en Córdoba, aquí se ha sentido, en Córdoba, Alcolea, y no, por ejemplo, en Montilla, que no se ha sentido. Bueno, ¿esto no se transmite en forma de sí, se transmite en forma de ondas. Nos estamos refiriendo a un efecto superficial, o sea, no las ondas realmente que van desde el foco hacia toda la superficie sonido, ¿no? Y hacia el interior, sino que llegan a la superficie, sí. Y en el momento que llegan a la superficie se propagan, son ondas más lentas y son superficiales. Esas son las que nosotros sentimos. Esas son las que sentimos. ¿Pero por qué tan cerca como Montilla de Córdoba no se siente en Montilla? Bueno, es que sentirlas. Como eso es un dato subjetivo, también, pues yo puedo pensar, lo he sentido muy fuertemente y estoy más lejos, y otra persona puede pensar que lo ha sentido muy suave. Claro, por supuesto, no es solamente cuando se hace esto, se hace mediante una estadística, la realiza el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto Andaluz para la prevención de riesgos sísmicos y todo esto, o sea que emiten un estadillo y entonces tú, si lo has sentido, pues lo contestas. Y naturalmente no es solamente decir que yo me encontraba tranquilo y de repente se me ha movido el sillón, ¿no? O se me ha movido la mesa de camilla, ¿no? Hay muchos más datos, ¿no? Para decir que, por lo menos, que intenta ser un poco más objetivo, ¿no? Bueno, centrándonos por lo tanto es relativo. Es relativo. O sea, que es relativo. Centrándonos en Córdoba, ¿ha sido peligroso para Córdoba? No, en absoluto. En absoluto. En absoluto, no. Casi anecdótico, podemos decir. Yo diría que sí. Yo sí que lo he sentido. Yo sí lo he sentido. ¿Tú lo has sentido? Yo vivo en una segunda planta y sí vi que... Yo vivo en un sexto y francamente, a esa hora, en ese momento, yo estaba dibujando con acuarelas y yo estaba muy tranquilo, sentado en mi butaca, etcétera, y francamente no lo he sentido. Y también, ahí es donde voy con la pregunta, que en zonas de Córdoba, en Carlos III, decía la gente comentaba de que se había sentido muchísimo en Carlos III y en el barrio de Naranjo. Y yo, por ejemplo, también en la zona centro también. Sí. Pero en el resto... Apenas. Y en el resto, pues apenas sí lo han sentido. Bueno, es que estamos ya en grado 2-3. Entonces, en grado 2-3 se define ese grado de intensidad como
que lo sienten las personas sensibles cuando están en reposo, cuando están situados a una cierta altura, es decir, en un piso relativamente alto, o depende de la casa que tengas, ¿no? Del edificio que tengas. Por ejemplo, si yo estuviera en la Alhambra, en este momento hubiera un terremoto igual, no lo sentía. No lo sentiría en la Alhambra. En la Alhambra. No lo sentiría, aunque estuviera inmediatamente cerca, que es muy factible, por debajo pasa la falla de la Zubia. Esa falla funcionó, pues bueno, obligó a que la gente del pueblo de la Zubia, del Zaidín, del barrio del Zaidín, barrio granadino de la ciudad, me refiero a la propia casco urbano, pues tuviera que estar durante 2 semanas durmiendo por la noche. Vivían normales, pero luego salían a la calle y dormían, sacaban los colchones. ¿Por qué? Bueno, porque era un continuo movimiento. Bueno, pues en la Alhambra no se sentía. Y no se sentía por la sencilla razón de que la Alhambra está descansando sobre unas rocas, un conglomerado que tiene una plasticidad relativamente buena. Y entonces amortigua y es como un colchón, ¿no? ¿Y eso quién lo hizo? ¿Quién hizo la Alhambra ahí? ¿Lo sabía? Creo que sí. Es impresionante. Creo que sí, porque Granada ha tenido terremotos durante años y años y años. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, Diego de Siloé, cuando construyó la Catedral de Granada, no se atrevió a continuar la aguja de la magnífica torre, esa cuadrada chata que termina. Sí, porque sabía que se iba a caer. Porque hubo un terremoto feroz en 1512 o 14 o por ahí. Hubo un terremoto cuando estaba a medio construir y tal, y se cayeron, hay descripciones históricas, ¿no? Y entonces ya no se atrevió. Es decir, que Granada lo sabe y en épocas anteriores, en épocas de árabes, existe un dato. Alguien me ha comentado esto, del Departamento de Geofísica de Granada me lo dijeron una vez, hace unos cuantos años que estuve allí con ellos y me lo contaron. No me acuerdo los detalles, pero que había una referencia árabe de no sé quién, de Granada, de cuando sí, que hay Granada era árabe, de existía un registro escrito. Bueno, don Luis, para que la ciudadanía cordobesa se tranquilice, sí. Estamos en una zona que no es propensa a los terremotos, solamente aquí percibimos o recibimos aquellos terremotos que se producen. La probabilidad de que haya un terremoto muy fuerte en Córdoba es muy baja, es baja. No, yo sí recuerdo, el último fuerte, en 2004 puede ser el último más fuerte. El 2004, quiero recordar. Eran las 10 de la noche, era medio verano creo que era, y sí pegó fuerte. Es que a lo mejor si era verano, a lo mejor yo no... Ah, sí, un momento, no. Creo que fue en 2004. Mira, yo aquí en Córdoba recuerdo varios. Uno en el 75, verano del 75, sí. Que yo estaba en la escuela haciendo la tesis doctoral en ese momento, y la escuela funcionó como si fuera una trompeta. En mi vida he oído una cosa tan ruidosa. Prácticamente estábamos solos porque era agosto, la gente no estaba, los alumnos tampoco, pero yo estaba haciendo la tesis y me había quedado en ese verano. Y fue impresionante el sonido, ¿no? Tenía tranquilidad, estaba absolutamente tranquilo de que la torre iba a resistirlo, y efectivamente no hubo ni siquiera un rasguño, ¿no? en la estructura. Me refiero a la torre de agrónomos, lo que ya no es agrónomos, pero la torre era perfecta, sísmicamente hablando era perfecta, y con un sonido impresionante. Luego hubo otro que fue en el 80 y tantos, cuando estrenaron la película Amadeus. La estrenaron aquí ese domingo, por la tarde, mientras estábamos viéndola, hubo un terremoto que fue no en Córdoba, sino al sur, en Zueros, por debajo, sí, 72 kilómetros bajo la sierra de Cabra. Y lo sentimos, bueno, el cine entero se sintió perfectamente. Ese fue muy impresionante. Luego hubo otro más, que lo recuerdo también sobre esas fechas, en el año, bueno, más o menos, en Montilla. ¿En Montilla? Este era muy superficial. Cuando son muy superficiales, son muy escandalosos,
pero hacen menos daño. Cuando son más profundos, pueden ser mucho más peligrosos, ¿no? Porque aunque sean menos escandalosos porque la onda llega más lejos, pero pueden ser peligrosos. Bueno, cualquiera puede ser, ¿no? Sí, pero que tampoco ha habido aquí terremotos como de destrucción verás, de edificios. se conocen datos de terremotos. La iglesia de Santa Marina tiene una fisura, que desde luego está clarísimo, tiene una fisura vertical que está clarísimo que es de un terremoto, o sea que, y estoy hablándote de la época posterior a 1200 y pico, ¿no? ¿Y la fisura de Oribe puede ser? ¿Esa fisura es de terremoto? También. ¿Es y no solo esto, sino debajo de la muralla, en las excavaciones arqueológicas que han hecho compañeros míos de arqueología y tal, me han mostrado estructuras rotas y la rotura no se podía deber a otra cosa que a terremoto. Evidentemente, esto los romanos lo tuvieron que sufrir y los árabes también, ¿no? Entonces, históricamente está también el pueblo de Carmona. Aquello fue una destrucción bastante fuerte, ¿no? Casi el 80%, no lo recuerdo exactamente, de 80 o 70% de los edificios fueron o destruidos o dañados, ¿eh? O sea, y estamos hablando ya de la zona de la falla de Guadalquivir, ¿no? Que estamos cerca. No creo que... Hay otras fallas mucho más activas, menos... ¿Hoy por hoy se detecta cuando va a haber un terremoto? No. ¿Tsunami sí? Bueno, vamos a ver. Tsunami... Esa consecuencia del terremoto. Consecuencia del terremoto, cuando ocurre el tsunami, esto tú lo puedes seguir. Una vez que ocurre, entonces lo puedes seguir y puedes ver que efectivamente existe este peligro para las costas, etcétera. Porque vamos a poner otra vez el mapa. Aquí, en teoría, debería de haber habido tsunami. Bueno, si hubiera sido un terremoto muy fuerte, pero muy intenso, es decir, al menos 8, 7 u 8, entonces sí podría haber habido un empuje hacia arriba del agua, la presión hubiera ejercido un empuje e inmediatamente se hubiera provocado un oleaje. Y bueno, estaba en una zona propensa a tsunami, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Podemos poner el gráfico? Sí, lo que pasa es que estamos en un sitio cerrado, o sea, quieras o no, el Mediterráneo es relativamente pequeño. Si ahí hubiese sido de una escala mayor, la costa de Málaga... Sí, por supuesto, la costa de Málaga y Almería hubiera sufrido quizás incluso más que la costa de Tarifa y Cádiz. ¿Por qué? Porque esto está más cerca y entonces no hubiera dado tiempo a que las olas hubieran ido aumentando de amplitud. ¿Con qué intensidad hubiese habido un tsunami? Estamos hablando de 4-7. Creo que he leído que con intensidades del orden de 7-8 podría empezar a sospecharse que pudieran aparecer, ¿no? Tsunamis. O sea, sí, hubiese sido 7, catastrófico, ¿no? En todas estas costas. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que está demasiado cerca, ya te digo. Entonces no da tiempo a que la onda tenga una amplitud mayor. Porque en el tsunami el peligro está en que la ola tenga una amplitud de 5, 6, 10 metros. Entonces, claro, te inunda todo lo que encuentra, ¿no? Bueno, no se puede predecir un terremoto, no se puede... no. Sí se registran, pero no se... Se pueden registrar y hay lo que se llaman predictores, o una especie de... hay métodos, se han seguido y se han comprobado que algunos de ellos pues parecen efectivos, pero a veces ocurre que, como pasa con el radón. El radón es un gas radioactivo que se desprende y que se libera con mucha facilidad cuando hay un terremoto, un foco sísmico. Entonces se ha calculado que teóricamente cuando las rocas de la Tierra están en pleno tensión, están a punto de romperse, porque hay una tensión ya existente, y entonces cuando están a punto de romperse, falta nada, entonces teóricamente se puede liberar radón. Bueno, pues en algunos terremotos de Japón y de Estados Unidos, o concretamente de California, etcétera, se ha comprobado que a veces el radón aparece después. Entonces, claro, no te sirve de predictor. De momento, hoy por hoy, y según no solamente mi opinión, sino la opinión de
de muchos especialistas en sismología. Nos faltan por lo menos 30 años para llegar a predecir los terremotos. ¿Por qué se producen? Eso sí. Sí, el por qué se producen está clarísimo, ¿no? O sea que la Tierra, el interior es está caliente, hecha de capas, ¿no? Está hecha por capas. de placas más que... Bueno, son capas también. En realidad es como una cebolla. Es una cebolla, una capa encima de otra. Pero las placas no están sólidas, no están rotas. Y además las placas se mueven por empuje de calor. Una placa que empieza aquí a lo mejor no llega a Madrid, ¿no? No. A ver, tú tienes un foco de calor en medio del Atlántico, ¿no? Y entonces vas ascendiendo. Y calienta la parte de la superficie, la calienta y la funde, claro. Al fundirla, esto como está empujando hacia arriba, luego tiene que empujar lateralmente y entonces se estira. Y al estirazarse se rellena el hueco con rocas volcánicas que son las que hay en el fondo del océano, en el fondo de las dorsales oceánicas. Un ejemplo, Islandia, ¿no? Que está ahí emergiendo y ahí está, se separan las placas. Y luego, claro, ese mecanismo de separación provoca terremotos en esas zonas. Pero luego, como la Tierra tiene un volumen que no puede aumentar ni disminuir, pues claro, esto cuando hay dos placas que chocan, pues entonces chocan y entonces están así a punto de romperse hasta que se rompe. O sea que es y cuando se rompe, una de ellas desciende hacia el interior, se llama subduce, ¿no? Bueno, pues cuando están en tensión, pues claro, tiene que aparecer en un momento determinado, por algún sitio se tiene que romper. Como una luxación acromioclavicular, más o menos. Bueno, es que lo tengo reciente. No tengo ni idea. No sé si habrá mucha luxación. No tengo ni idea. Pero bueno, sí, por la definición que ha dado, sí, más o menos. Pero en fin, es algo, eso, está a punto y se rompe. Sí. Y claro, cuando el movimiento es progresivo, es continuo, lo que pasa es que, claro, aquí se rompe hoy, mañana se rompe en otro sitio y pasado mañana se rompe en otro lado y al final pues tienes 20 milímetros de encaje, movimiento, de encaje. 20 milímetros o 4 o 5, ¿no? La media es 6. El acercamiento de África contra Europa, para centrarnos en nosotros, que estamos ahí en medio, pues es del orden de 4 o 5 milímetros anuales. Es decir, que se va acercando sí, África. Sí, se va acercando y eso hace... Es decir, no lo veremos, pero cuando pasen 5.000 años... No, 5.000 años no, hablemos de millones de años, que es una unidad. Eso, la verdad que sí. Había calculado mal. Pero sí, que con millones de años vamos, sí, claro, se va a producir. Por supuesto. O sea que, será totalmente la geografía diferente a lo que estamos viendo hoy por hoy. Sí, claro, durante toda la historia del planeta pues se ha ido cambiando y esto en un momento determinado no existía más que un solo continente, después han existido 3 o 4, es decir, que si algún día resucitamos, que creo que no, no vamos a ver España donde estaba. No. Bueno, dependiendo cuando resucitemos, tendremos claro, que resucitar con muchos millones de años. Sí. ¿Podemos enseñar ese gráfico curioso ya y estamos en tiempo? Sí, bueno, Luis, yo... déjeme Mira, aquí he hecho una cosa. Aquí he cogido un mapa con la situación del terremoto. Sí, que lo hemos visto ahí más o menos. Sí, si quieres quitarle la parte esta, para que no se vea mi nombre, que es una tontería, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ahí lo vemos. Y ahí he hecho una interpretación de cuál es la falla que posiblemente se ha movido. Es una falla de desgarre, es una falla así, no es de empuje, no es distensiva, sino que es un desgarre. Estos desgarres, bueno, uno de ellos, por ejemplo, fue el de Lorca. O sea, es una falla paralela a la que hay en Lorca. Y tan paralela. Mira, que tiene relación, ¿no? Esta es la falla de Lorca, la que sí, pero no se está viendo. No se ve. Esta es la falla de Lorca y es paralela a esta otra que es la nuestra. Sí, aquí se puede ver todo, ¿no? Sí, ahí se puede ver todo. Bueno, vamos a esperar el plano y para que ustedes vean que esta es la falla de Lorca, la que yo estoy señalando con el dedo, ¿de acuerdo? Y esta es la que ha tenido lugar este domingo. Sí, exactamente. ¿Vale? Para que vean la diferencia. Claro, la diferencia es que si te pilla en la zona continental y en un pueblo, pues el destrozo
es tremendo lo que ocurrió en Lorca hace un par de años. Claro, que si esto se hubiese producido dentro de la península... Sí puede ocurrir, estaríamos hablando... y si te pilla un pueblo en medio, porque es que la falla pasa justo por debajo del castillo y todo esto, o sea que si te pilla la ciudad y el pueblo, pues hay destrozos, y este es el problema, ¿no? Evidentemente. Bueno, y este gráfico, vamos a comentar este gráfico que nos había traído Luis Montenegro, gráfico curioso. Montealegre, perdón. Vemos muchos puntitos, don Luis. Sí. ¿Qué significa? Vemos que esto está más tupido. Centros sísmicos, o sea, son terremotos. Todos estos terremotos. Todos estos son terremotos. Sí, este gráfico es un mapa de todos los, no interpretación, sino todos los terremotos que han existido, que han ocurrido en España en concreto, en la península, esto durante, me parece que son 20 años, o 20 o 25 años. Bueno, pues el mapa está publicado en 2004, de modo que sería entre el 80 y el... Que habría más todavía, 2000. Más puntitos a fecha claro, de hoy. Solamente son esos. Vemos por aquí, por la zona de Granada, zona de Almería, más tupida, es la zona donde está tan tupida que no se ve casi la zona de los Pirineos también la vemos muy tupida, y un poquito más, menos por Galicia, una ¿no? zona en Galicia, sí. Y por esta zona de España es donde no ha habido ningún terremoto. No, porque las rocas son más rígidas, son más antiguas. Y por Córdoba casi nos salvamos. Pero por Córdoba casi nos salvamos, sí, efectivamente, pero ha habido alguno que otro, ¿no? Por ejemplo, este de Montilla, que está muy cerca, ¿no? Hace poco, ¿no? Bueno, don Luis, que no... En este mapa... Motivo para alarmarse, no hay motivo para alarmarse, ha sido un... no hay motivo para alarmarse en absoluto. Lo que sí hay siempre es motivo para que las autoridades y sobre todo sean conscientes de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece fundamental que en un sitio como el sur de la península ibérica, ya has visto el mapa, pues se construya con racionalidad y se construya teniendo en cuenta el riesgo sísmico y con cabeza, que durante muchos años no se ha hecho. Entonces me parece fundamental que cuando se haga un edificio pues sean conscientes. Claro, no vamos a hacer como hacen en Japón o como hacen en California, porque allí lo que tienen es un grado de riesgo del orden de 8 o 9. No estamos hablando de riesgos 7, 6, 5, ¿no? Entonces, si el riesgo no es tan grande, no es necesario hacer las virguerías pero esto es importante que se haga, y cuando se hacen carreteras o se hacen cosas, y la inmensa mayoría de los problemas que tenemos son planteados por la mala forma de hacer, por la mala racionalidad humana, o sea, eso lo tengo clarísimo, ¿sabes? Muy bien, bueno, pues que quede en simple anécdota este terremoto de 4,7 grados que se ha producido este domingo en Córdoba. Ha sido lo que hemos sentido de ese terremoto que se producía en ese punto que han visto ustedes en ese mapa ahí en el mar, y que gracias a Dios no ha tenido mayores consecuencias por haberse producido en la zona, en el mar, ¿no? Muy profundo y con poca magnitud. Muy bien, don Luis Montealegre, muchísimas gracias por la información, nos ha nutrido bastante de toda esta información, y por supuesto a la hora de interpretar esos titulares que nos hemos encontrado este lunes al despertar, ¿no? De que se había producido un terremoto en Córdoba. Pues muchísimas gracias por la visita. Vale, a vosotros. Vamos a hacer otra pausa, regresamos enseguida, y ya saben, no hay motivos para alarmarse de momento, así que vamos a seguir respirando tranquilamente. Hasta ahora.